Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar sobre el nacimiento y el origen de las universidades. Bueno, las universidades, todo comenzó cuando fue la caída del Imperio Romano, donde hay muchos conquistadores ahí que querían todo lo que estuviera en parte de los romanos cuando fue su caída, pero no estaban tan interesados en su cultura, en el arte, todo lo que habían creado los romanos, porque lo desechaban. Ahí fue cuando aparecería la iglesia que se consolidó y se hizo aún más fuerte, donde ahí usaron copistas que eran como unos tipos monjes, que su objetivo era transcribir, volver a copiar y escribir todos los libros de, relacionados con la iglesia y todos esos tipos, y almacenarlos y guardarlos en una biblioteca. Y para seguir educando sobre todos esos libros, pues ahí se empezaron a crear como unas tipos escuelas palestinas, donde ahí se educaban a personas que podían servir para funciones altas en el gobierno o de alto nivel. Ya sería un par de siglos después donde surgían los primeros indicios de las universidades, en el cual ya no se preocupaban tanto por generar funcionarios, sino por crear una comunidad donde ahí se adquiría conocimiento. Ese sería el primer objetivo de las universidades antiguas, por así decirlo, y así sería su nacimiento en pocas palabras. Luego empezaron a surgir más universidades, entonces podemos encontrar Bolonia o París o Salamanca, que la cual fue la primera en ser oficialmente llamada universidad. Y como era de esperarse, pues eran totalmente controladas por la Iglesia. Ellos tenían el control total de las universidades. Pero ya sería con la separación de la Iglesia-Estado cuando ahí empezarían a surgir nuevos modelos como el científico, como principal base de las universidades. Y finalmente sería la Revolución Francesa, donde ahí se implementaría un sistema más laico. Existieron cuatro tipos de universidades: la británica, la francesa, la estadounidense y la alemana. La británica se enfocaba más en que la gente tomara decisiones, es decir, que tuvieran un criterio propio para poder llegar a un resultado sin tener que seguir alguna orden. Y la británica es la más antigua y prestigiosa, fue de las primeras, entre ellas está Oxford. Y la francesa, el gobierno tenía el control sobre la educación, quiere decir que era un conocimiento muy básico y si querías envolverte más sobre un tema tenía que ser por cuenta propia. En Francia se basó primero por la literatura en el latín y era controlada por la iglesia católica. La estadounidense trataba de que todos tuvieran acceso a la educación mediante becas universitarias y fue la más reciente. Entonces, sus principios se basan mucho en la francesa y la británica. La alemana era un poquito más científica, se desgarró completamente de la religión, el cristianismo quedó a un lado. Y con esto llegamos a las universidades actuales, que tienen el objetivo de seguir innovando y de seguir trayendo jóvenes que tengan un buen pensamiento crítico y buenas tomas de decisiones. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.